Hola, sean bienvenidos a este podcast, en el cual voy a hablarles sobre un tema polémico en la actualidad, el cual es llamado supremacismo. Esta forma particular es adoptada por diversos líderes como presidentes o solo líderes sociales. A través de este podcast voy a mencionar algunos casos en donde se demuestra la existencia del supremacismo. Tanto las causas como las consecuencias de esta ideología, que se disfraza como la voluntad del pueblo, que en realidad no es más que un discurso que mueve a masas enteras por los intereses egoístas de líderes perversos que solo manipulan el mundo y todas las decisiones, quitando el poder al pueblo de tomar sus propias decisiones para tener ya sea un bienestar comunitario o universal. Voy a mencionar algunos casos del supremacismo, como por ejemplo en el que pasó en el Cesar. Desde hace algún tiempo se viene sufriendo dicho síndrome por parte de un sector que cree que lo único que debe existir como cultura es la que ellos llaman música vallenata, apropiada, por el hecho de hacer el festival de este género musical. Es que desde la promulgación de la ley Consuelo Araujo Noguera se ha intentado tercamente imponer por la fuerza del poder político la música de acordeón en el Cesar sin tener en cuenta el valor y la importancia de las otras culturas que coexisten en el departamento. Ya en el 2011 se intentó y desde Talameque se respondió impidiendo su imposición obligatoria. Hoy se pretende de nuevo con los mismos pobres argumentos de una historia falseada, donde se desconoce que somos un departamento pluriétnico y multicultural, en el que habitan indígenas, poblaciones de origen santanderianos, hombres del río y de la ciénaga, y por supuesto vallenatos de origen guajiro. Este caso de supremacismo demuestra cómo aquellos líderes o gente pretende de alguna manera inculcar a los demás que una cultura es superior a otra, como por ejemplo en el caso del departamento del Cesar, que ellos se dicen ser la mejor música, que la música vallenata predomina sobre otros tipos de música y que son las mejores. Es un claro ejemplo del supremacismo que se disfraza como supuestamente algo bueno, pero en realidad es todo lo contrario. Es solo una forma de manipulación. Otro claro ejemplo del supremacismo es el supremacismo blanco, que es un claro ejemplo del supremacismo. Y comienza así. De hecho, una escritora muy conocida llamada Talia Lavín escribió sobre el supremacismo en su libro muy reconocido que se llama La cultura al odio, que dice así, que el viaje al fondo del supremacismo blanco de Neo habla sobre el supremacismo blanco como los delirios supremacistas del hombre blanco, que llevan siglos acechando al mundo, pero hacía tiempo que su amenaza no era tan evidente y tan intensa, especialmente en los Estados Unidos, en parte a causa del anonimato y la facilidad de comunicación y organización que proporcionan las redes sociales, y en parte por la irrupción en la esfera política mundial. Donald Trump, a mediados de la década pasada, con un discurso flagrantemente xenófobo. Los rincones más inhóspitos de Internet están llenos de fanáticos que veneran a los perpetradores de sangrientas masacres y que desde el asalto al Capitolio en 2021 se han multiplicado en número. Hay que conocer que el enemigo es importante. Es importante entender de dónde vienen y en qué creen y qué quieren para poder combatirlos mejor, afirma la periodista Talia Lavín, para explicar la razón de ser de su primer libro, La cultura del odio, de Capitán Swing, en el que examina esos grupos, mezclando reporterismo de investigación, memorias personales y celo activista. Para documentarlo pasó más de un año
infiltrada en casi un centenar de chats y sitios web y foros de extrema derecha. Algunos de ellos eran meros repositorios de infames memes y en otros se abogaba por la necesidad de depurar el mundo con sangre y se publicaban guías prácticas para cometer tiroteos masivos. Aquí prácticamente habla sobre el caso que le pasó a la autora Talia Lavín, que habló sobre un libro muy reconocido que se llama La cultura del odio, el cual habla sobre el supremacismo blanco y cómo los medios de comunicación son una gran herramienta para repartir este medio de manipulación que viene siendo el supremacismo blanco, que pone prácticamente por encima la raza blanca, por encima de de otras razas, de otros colores. Prácticamente dicen que la raza blanca es superior a los demás y tratan con violencia a aquellos que no sean de esa raza, aquellos que no sean blancos, son vistos como sujetos inferiores y que no tienen nada para ofrecer. Son vistos como una miseria humana prácticamente. Y esto nos lo recalca Talia Lavín en su libro La cultura del odio. Otro caso de supremacismo blanco es el que aboga el autor Ricardo Orozco, que dice que el pasado viernes 15 de marzo un lobo solitario, como suele llamar el sentido común estadounidense a este tipo de individuos, perpetró un asesinato en masa que dejó como saldo más de 97 muertes y varias decenas de heridos en una mezquita localizada en Christchurch. Es una ciudad un poco extraña y que está en Nueva Zelanda. Como ya es costumbre, siempre que eventos de esta naturaleza ocurren dentro de las sociedades que conforman el espacio cultural de Occidente, con independencia del lugar geográfico en el que esas poblaciones se ubican. El sentimiento de horror no se hizo esperar y que de inmediato se puso en operación esa enorme maquinaria mediática que aprovecha esas coyunturas para conmover al mundo entero y arrastrarlo por la fuerza de la empatía inducida respecto de las víctimas del atentado en cuestión hacia el imperativo de convertirse a la fiel confesión de los valores occidentales. Unos claros ejemplos fueron los casos como los de Virginia Tech, Virginia 2007, Newton, Connecticut 2012, San Bernardino, California 2015, Orlando, Florida 2016, Las Vegas, Nevada 2017 y en otras latitudes Charlie Hebdo, París 2015 o Borough Market, Londres 2017. Dan cuenta de ese movimiento en el que Occidente se afirma a sí mismo en una oposición de victimización frente a una infinidad de amenazas militares y mediáticas, informáticas, económicas, políticas y culturales, a las cuales, por supuesto, se plantea el objetivo claro de detener mediante su exterminio antes de que continúen atacando los pilares fundamentales de su civilización. La civilización occidental frente a la amenaza de la barbarie global es la fórmula que resume las cruzadas de Occidente alrededor del mundo y su respuesta ante cualquier diferencia social que le represente un abierto o velado cuestionamiento. El mundo, sin embargo, no se reduce a Occidente y al tipo de civilización que desde ahí se busca de manera permanente, ininterrumpida, exportar resto del orbe y la realidad de esta vida que es todo el tiempo, en una infinidad de espacios-tiempos de la vida social. En el mundo se están cometiendo actos tan atroces como los representados por los ejemplos clásicos que hoy ofrecen los más media anglosajones para ejemplificar qué es y de qué va eso, del terrorismo, pese a que pasen inadvertidos, ya sea por una deliberada invisibilización
por parte de los intereses políticos y de los capitales que controlan las líneas de comunicación entre sociedades o por un acto de absoluta interiorización y naturalización en Occidente de la violencia que colma a los espacios periféricos del mundo, América, Asia, Oriente Próximo y África. Este es un claro ejemplo de cómo ciertas culturas y ciertos grupos supremacistas quieren de alguna manera perpetuar actos terroristas sobre otros, porque ven a los demás como inferiores, quieren manipular a través de redes sociales y sobre algunas formas de conmover a la gente de alguna manera, que esta gente reparta información sobre otros en distintas partes del mundo y buscan el medio para de alguna manera hacer que ellos hagan lo que quieran. Otro claro ejemplo del supremacismo, que parece como si fuera un caso de discriminación solamente, que fue publicado en MDZ, un caso que se llama Odio y Xenofobia, llamado peligroso aumento de la discriminación en las redes sociales. En los últimos meses se nota un preocupante aumento de los mensajes de odio y xenofobia, foros supremacistas y antisemitismo en las redes sociales, donde los grupos radicalizados encuentran un terreno ideal para explotar su discurso, captar adeptos y promover todo tipo de discursos conspirativos. Si bien es un fenómeno que viene creciendo en los últimos años, desde que comenzó la pandemia de COVID-19, se viene evidenciando un preocupante aumento de los mensajes de odio y xenofobia, foros supremacistas y antisemitismo en las redes sociales, donde los grupos radicalizados encuentran un terreno ideal para explotar su discurso y captar adeptos y promover todo tipo de discursos conspirativos. Las últimas investigaciones en este sentido se indican que se utilizan en las plataformas más conocidas como Facebook, Twitter o YouTube para captar público y mensajes vinculados a discursos de odio, pero que son todavía permitidos por las propias plataformas, explicó la agencia de noticias Telam Ariel Seidler, director de programas del Congreso Judío Latinoamericano. Asimismo, el titular del CJL mencionó que la memoria y la recordación son fundamentales para que esta serie de hechos no se vuelvan a repetir, y lo advirtió con el crecimiento de estos grupos. Es importante tener en cuenta que el nazismo comenzó de esta manera, un pequeño grupo con estas ideas. De ahí la importancia de recordar estos hechos para que no vuelvan a crecer grupos de estas características. Desde su origen, las redes sociales dieron un espacio para que las personas puedan expresar en todo tipo de cuestiones, y observó que al inicio de las redes se permitían muchos discursos que hoy no están permitidos, y al parecer nuevas redes sociales con mayores cuidados. Desde su origen, las redes sociales dieron un espacio para que las personas puedan expresar en todo tipo de cuestiones. Se observó al inicio de las redes sociales que se permitían muchos discursos que hoy no están permitidos. Al aparecer nuevas redes sociales con mayores grados de privacidad, esta gente fue yendo para otro lado. De privacidad, esta gente se fue yendo para otro lado y observó que quienes propagan
Quienes propagan este discurso de odio encuentran en las redes sociales el espacio que perdieron en canales tal vez más tradicionales. Y bajo esta sensación de anonimato, pueden expresar estas ideas sin represalia, sin necesidad que el hombre y la foto sean verdaderos. Venimos de muchos años de permisividad de estos discursos de odio. Y aquí prácticamente es un claro ejemplo este caso del supremacismo en cómo los medios de comunicación son grandes medios para repartir un odio hacia ciertos grupos por alguna razón. Tendemos a discriminar este tipo de grupos por alguna cualidad que tenga, porque de hecho es un claro ejemplo de cómo estos grupos buscan de alguna manera repartir una forma de manipulación a través de distintas redes sociales como Twitter, Facebook, que son grandes redes sociales que permiten de alguna manera conocer sobre ciertos temas